Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12. Vamos a estar en esta mañana en estos dos primeros versículos que todos conocemos. Creo que es necesario repasar, pensar y examinarnos para ver si estamos viviendo a la altura de lo que dice este pasaje. Creo que todos lo conocemos, tal vez lo memorizamos. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego... Vamos de nuevo, que no estaba grabando. Ahí sí. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol Pablo termina en el capítulo 11, en versos 33 al 36, pasaje que también conocemos nosotros, asombrado por el glorioso plan redentor de Dios, por la asombrosa redención de Dios, el despliegue, ¿no?, de Dios desde Génesis en adelante, con el propósito de salvar al hombre. Pablo está asombrado por eso. Y entonces, de manera concisa, en el capítulo 12, versos 1 y 2, encontramos la respuesta que debe tener cada creyente, cada recipiente de la gracia de Dios a tanta gracia, a tanta misericordia. Es así como debemos responder. Es así como debían responder aquellos creyentes. Es así como debemos responder cada uno de nosotros. Nos muestra la manera correcta a la que Dios nos llama a vivir, y esa manera correcta es compromiso total. Compromiso total, menos que eso no. A tal punto que examinándolo nosotros nos damos cuenta que si no estamos viviendo a la altura de lo que este pasaje dice, estamos viviendo una vida mediocre o estamos desperdiciando la vida. Eso es lo que debería pasar si miramos y no estamos viviendo de esta manera. Es un texto que nos dice cómo responder a tanta misericordia, a tanta compasión. Y la única respuesta es compromiso total. Esa es la única respuesta. Compromiso radical. Adoración. Ante la gracia de Dios, ante tanta misericordia de Dios, la respuesta lógica, razonable, debe ser compromiso total. Adoración total a Dios. Y cuando vayamos avanzando nos podemos ir preguntando, y al final también, ¿no?, a manera de examinación, cada uno de nosotros, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo hoy yo? Si estoy viviendo a la altura de este pasaje. ¿Qué está consumiendo mi vida? ¿Qué está consumiendo mi mente? ¿Qué es lo que está incendiando mi corazón? ¿Cuál es mi ambición? Si yo puedo unirme a este pasaje o a Filipenses 1:21 y decir, para mí el vivir es Cristo. Si realmente yo puedo decir eso hoy. Si mi posición como cristiano armoniza con mi práctica como cristiano. La gracia de Dios a nuestro favor requiere que nuestra respuesta sea compromiso total. Y lo debemos manifestar, según este versículo, de dos maneras. Debido a tanta gracia de Dios, debemos vivir de la siguiente manera. En primer lugar, debo presentar mi vida entera al Señor. Y en segundo lugar, debo pensar conforme a las Escrituras. Entonces, versículo 1, presenta tu vida entera al Señor. ¿Sí? El versículo 1 nos insta, nos suplica, nos ruega a entregar toda nuestra vida a Dios como un compromiso radical. Eso es lo que nos dice el versículo. Comienza, noten, por consiguiente, ¿no?, enlazando con lo que ha dicho ya Pablo, básicamente en los primeros 11 capítulos. Creo que todos estamos familiarizados con los primeros 11 capítulos, donde Pablo enseña doctrina y todo lo que Dios ha hecho para redimir al hombre. Y dice, por consiguiente, hermanos,
que nos muestra que son creyentes. Es un versículo que aplica a creyentes, no a incrédulos, ¿sí? A creyentes, a personas que ya son salvas. No es un llamado a la salvación, es un llamado para los que ya son salvos. Porque un no creyente no busca a Dios. Y a alguien que no busca a Dios no se le va a pedir esto. Un no creyente, según el mismo Pablo en Romanos, dice que es enemigo de Dios. Que su mente está puesta en la carne y es enemigo de Dios y no puede agradar a Dios. Primeramente, para que este versículo aplique, tiene que ser un recipiente de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿De qué manera? Entendiendo, como nos dice la primera parte, los primeros 11 capítulos, especialmente ahí en el capítulo 3, que todos somos pecadores y que por nuestro pecado estamos separados de Dios y que Dios mandó la solución porque no es por obras. Nadie puede hacer obras para salvarse a sí mismo. Dios mandó a su Hijo para que muera como un sustituto en la cruz. Y no solo muera, sino que una vez que pagó todo el pecado de aquellos que se iban a arrepentir y creer, resucitó, ¿no? Entregó el Espíritu, murió, fue sepultado y resucitó, para que entonces todo aquel que se arrepiente y cree sea salvo, sea recipiente de esa gracia. Y entonces, una vez salvo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo vivo? Acá nos dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, cómo vivir. Y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego. Pablo lo está exhortando, animando, instando a los romanos y dice por las misericordias de Dios, en base a las misericordias de Dios, en base a la compasión de Dios, esa es la idea, en base a la compasión en acción de Dios. ¿Cuáles? Las que están en capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es decir que cuando yo leo por consiguiente, acá en el versículo 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es un llamado a meditar, a considerar esas misericordias, para entonces hacer lo que me pide. Yo tengo que pensar que era objeto de la ira de Dios, no me tengo que olvidar de eso. Yo no nací siendo cristiano, nadie nace siendo cristiano. Algunos dicen, yo nací casi en el Evangelio, eso no existe. Lo que están queriendo decir con eso, yo nací con padres creyentes que me llevaban a la iglesia. Nadie nace creyente, nadie nace en cuna evangélica. Todos nacemos bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. La ira de Dios está sobre el pecador, todos somos pecadores. Éramos objetos de la ira de Dios. Estábamos separados de la gloria de Dios por nuestro propio pecado. Por cuanto todos pecaron, yo pequé. Estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios. Yo no buscaba a Dios. A veces sabemos lo que estoy diciendo, pero a veces pensamos que, bueno, era yo. Algo había en mí. Por eso hoy soy salvo. No había nada bueno. No había nada bueno. No buscaba a Dios. Era enemigo de Dios. No podía agradar a Dios. Tal vez alguien dice, sí, pero yo iba a la iglesia, yo buscaba a Dios. Eras religioso. Porque lo que hacías no lo hacías para la gloria de Dios. Porque solamente podemos comenzar a vivir para la gloria de Dios una vez que somos salvos. Y aún en ese contexto dice que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, viviendo en pecado, dándole la espalda a Dios, Cristo murió por nosotros. Dio a su Hijo para que muera por un pecador que le daba la espalda y que no lo quería. Y entonces me libró de la esclavitud del pecado. Cuando me convierto y comienzo a estudiar, es como que estaba en un chaleco de fuerza, era esclavo del pecado. Para mí era libre. Pero cuando los ojos se abren y comenzamos a estudiar, estaba como en un chaleco de fuerza del pecado, haciendo y era esclavo del pecado. Camino al infierno. Y Él me resucitó y me dio una vida nueva y me permite ahora vivir en el poder de esa resurrección. Hay poder en la resurrección y ahora puedo vivir en el poder de esa resurrección, en vida nueva. Puso su espíritu en mí, derramó su amor en mí. Ahora con ese amor yo puedo amarle a Dios y puedo amar al prójimo. Pero no era así mi vida. No era así.
ni lo merecía yo. Ahora yo soy un hijo de Dios. Era de la familia del diablo. Ahora soy de la familia de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy heredero de todas las riquezas del cielo. Coheredero con Cristo. Cristo es mi hermano. El Espíritu Santo me lleva a tener una relación con Dios y por medio de Cristo decir, Padre, papito, querido, una relación íntima con el Dios que yo odiaba y que no podía ni ver. Y cuando avanzo en Romanos capítulo 8, me doy cuenta que todo esto estaba listo y planificado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que yo le iba a dar la espalda, que era un pecador, que no lo iba a buscar, y aún así Él me eligió para salvación. Y no solo me predestinó desde antes de la fundación del mundo, orquestó todo para que en el tiempo justo, exacto, Él me llame por medio del Evangelio y me justifique. Y a partir de ese momento comenzar a trabajar en mí lo que ya había determinado desde antes de la fundación del mundo, que es formar a Cristo en mi vida. Cuando me pongo a pensar en todas estas cosas, a reflexionar, tiene que ser un estímulo para decir, Señor, quiero vivir para vos. Y eso es lo que está intentando hacer Pablo. Pablo lo está llevando a que reflexionen en todas las misericordias de Dios. Algunas de ellas reflexionamos recién. Pero era algo que Pablo hacía habitualmente. Nosotros vemos a Pablo y decimos, qué hombre, cómo vivía para Dios. Encuentro pasaje donde Pablo dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, se esmera, se mata, viviendo para el Señor. Encuentro pasaje donde dice, una cosa hago, dejando atrás lo que ya hice y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Yo trabajo según la potencia de Él, yo agonizo trabajando según su poder en mí, y trabajaba arduamente el apóstol Pablo. Pero como tuvimos la lectura bíblica, Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes, dice Pablo, blasfemo. No solo él blasfemaba el nombre de Cristo, sino que a los que predicaban a Cristo los perseguía con bronca, con odio, y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Su odio era como el odio de todos nosotros a Cristo, pero era activo, él era radical, él ponía todo su esfuerzo en la carne para demostrar su odio a Cristo. Habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia. Dios tuvo misericordia y me salvó. A mí, dice. El primero de los pecadores, dice después. Claro, él se consideraba el primero de los pecadores y él perseguía a los cristianos. Él odiaba el nombre de Cristo, el mensaje de Cristo. Y eso es un reflejo del corazón de todo ser humano. Y entonces él siempre lo tenía en su mente. Y entendemos un poquito entonces cuál era su estímulo para vivir. No nos tenemos que olvidar de lo que éramos, dónde estábamos y lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. Pues el amor de Cristo nos apremia, dice también Pablo, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces yo te pregunto antes de avanzar, ¿te motivan las misericordias de Dios? ¿Meditas en sus misericordias a tu favor? ¿Tenés ese hábito de meditar, de pensar dónde estaba y lo que Cristo hizo, hace y hará? Porque Él nos justificó en el pasado, nos glorificará en el futuro, pero en el presente Él está trabajando, lo vimos la semana pasada. Él está obrando en nosotros, orquestando todas las cosas para nuestro bien. Y ese bien es formar a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que meditar, porque cuando meditamos estamos meditando, al meditar en las misericordias estamos meditando en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Hasta el fondo hace su trabajo y tiene el poder de estimularte, de incendiarte
para que digas, Señor, perdóname, no estaba viviendo media máquina. Estaba viviendo con un pie acá y un pie allá. Perdóname, Señor. Perdóname. Me arrepiento de estar viviendo de esa manera. Cuando Jesús le abrió las Escrituras a los discípulos que iban camino a Emaús, ¿qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Si nosotros meditamos en las misericordias de Dios, estamos abriendo las Escrituras. Y lo que debe ocurrir es una motivación, que es lo que Pablo está buscando acá, para vivir para Él. Qué incentivo, ¿no? Poderoso. Qué incentivo para darlo todo para Él. Qué incentivo para huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia. Qué incentivo para huir del pecado. Qué incentivo para ponerle un freno y no caer en tentación. Pensar en todas estas cosas. Dice Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo está escribiendo esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Ese es el razonamiento de Pablo. Cuando el pecado abundó, soy el primero de los pecadores. Abundó el pecado, pero la gracia de Dios sobreabundó. Me salvó el Señor a mí. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice Pablo. No, nosotros hemos muerto el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Y yo digo que si nuestro corazón no se enciende con tanta gracia, algo no está bien en nuestro corazón. Está siendo más duro que una piedra. Si pensar en todo esto, ¿no? En todo lo que Él hizo, siendo yo rebelde, siendo enemigo, no buscándolo, algo no está bien. ¿Por qué ante tanta misericordia tenemos, o qué es lo que Dios espera ante tanta misericordia, mejor dicho, esa sería la pregunta? Acá dice, fíjense, miren ahí en sus Biblias. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y luego dice, como sacrificio vivo y santo. Y luego avanza diciendo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, pero que presentéis, esa es la idea, que presentéis vuestros cuerpos, que pongas a disposición, eso es. Y la idea es no de hacerlo de una vez y para siempre, como yo consagro mi vida un día específico y ya está. Pablo no está queriendo decir eso, más bien lo que Pablo está diciendo es que hay que hacerlo sin determinar la frecuencia. O sea, yo sé que tengo que entregar y entrego mi vida y llega un momento y me examino y digo, como dije recién, Señor, perdóname, no estaba dando todo. Y me arrepiento, 1 Juan 1:9, y otra vez, Señor, acá estoy. Y tal vez más adelante me examino de nuevo y otra vez descubro que no estoy entregándolo todo. Y obviamente es un vocablo del presentar que enseguida nos pensamos y nos damos cuenta y lo relacionamos con lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Es un vocablo que se usaba para presentar los sacrificios en el templo, lo que hacía un sacerdote. Se nos viene a la mente, a ellos seguramente se le venía a la mente y a nosotros, a un sacerdote del Antiguo Testamento llevando el animalito para presentarlo en sacrificio y que eso sea aroma agradable para Dios. Ese animalito era simbólico, todos sabemos eso. Dice Colosenses 2:7, era sombra de lo que iba a venir. Por eso, cuando en el tiempo indicado Cristo, la segunda persona de la Trinidad, viene y comienza su ministerio, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Lo está relacionando con los corderos que se entregaban para el sacrificio en el Antiguo Testamento, que era simbólico, que era sombra de lo que iba a venir. He aquí ahora viene el Cordero de Dios, el sustituto que tiene que morir por nosotros. Porque nosotros no somos corderitos, eso era símbolo. Nosotros somos seres humanos, necesitamos un ser humano. Entonces Dios se hizo humano sin dejar de ser Dios, para morir en nuestro lugar. He aquí el Cordero de Dios. Y cuando Cristo muere, y luego dice consumado es, y entrega el Espíritu, nosotros sabemos por lo que la Biblia nos dice, que se rasgó el velo del templo desde arriba hacia abajo.
Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde se hacía el sacrificio una vez al año. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Se rasgó de arriba abajo, mostrando que ya no había más sacrificio que hacer de animalitos, porque el Cordero de Dios había muerto y su sacrificio era suficiente, no había que agregarle nada. Lo hizo todo. Pero ¿qué hacemos nosotros acá? Dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos. Y obviamente no para perdón de pecados, sino porque ya fuimos perdonados. Tenemos que presentar nuestros cuerpos no para expiación, porque el único que fue presentado para expiación fue el cuerpo de Cristo. Tenemos que presentarlo como adoración, no como expiación. Como expiación fue el de Cristo. Y por su expiación y nos arrepentimos y creímos, Él nos salvó, y ahora nosotros nos presentamos con nuestro cuerpo en adoración a Él. ¿Sí? Ahí dice que tenemos que venir con nuestros cuerpos, ¿sí? Con vuestros cuerpos, después dice vivos. Porque adorar tiene que ver con dar siempre, ¿no? Adorar es dar, estamos dando a Dios. Y lo que le estamos dando es un sacrificio, no venimos con las manos vacías, pero en nuestras manos traemos nuestra propia vida. Acá estoy, Señor, para vivir para vos. Y sabes que si no me ayudas no puedo. Pero vengo y la entrego porque sé que me vas a ayudar a vivir para vos. Y cuando dice que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿sí? Como sacrificio vivo, o vuestros cuerpos, mejor dicho ahí, para entender, está hablando de la totalidad de nuestro ser, de todo nuestro ser. Eso incluye lo material y lo inmaterial. Está hablando de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, de mis emociones, todo. Acá está mi mente, Señor. Te entrego mi mente. Quiero pensar en todo lo honesto, lo puro, lo amable, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Filipenses 4:8. En esto pensad. Acá están mis ojos. Como Job. Hago pacto con mis ojos para no mirar lo que no tengo que mirar. Y si es necesario, quiero ser radical y cortarlo. Sacarlo, como dice. Nosotros sabemos de qué está hablando, de ser radical, no de sacarme un ojo, sino de ser radical y cortar todo aquello que es un canal que me lleva a pecar, porque no quiero pecar, no quiero seguir pecando, lo quiero sacar. Mis oídos, mi boca, ¿sí? Mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Somos lo que hay en nuestro corazón, entonces mi corazón. Te quiero amar con toda mi alma, mi mente, con todo mi corazón. Y eso implica que yo tengo que renunciar, que tengo que abstenerme de cosas. Como dijimos la semana pasada, me tengo que esforzar. Me tengo que esforzar. Ahí en el capítulo 6 de Romanos, yo se los leo, el apóstol dice en el versículo 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el mismo cuerpo, lo que era instrumento para pecar, ahora yo lo presento como instrumento de justicia. Antes mi boca era usada para pecar, mis ojos para mirar lo que no tenía que mirar, mis pies para ir a lugares donde no tenía que ir, mis manos para hacer lo que no debía. Ahora, Señor, el mismo cuerpo, yo lo presento para que mis ojos miren lo que tengo que mirar, para que mis manos sirvan para servirte, para que mis pies vayan a buscar a los perdidos, a alentar a los hermanos. John Piper dice, todo lo que haces con tu cuerpo es una demostración de que Dios es tu tesoro. Deja cada acto de tu cuerpo vivo, que cada acto de tu cuerpo vivo muestre que Cristo es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Cuando mirás y demostrá que Cristo es el tesoro más grande que tenés.
Cuando vas a ir a un lugar, demostrá que Cristo es lo más grande que tenés. En tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu barrio, en tu familia, donde estés. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recordá que sos templo del Espíritu Santo y que fuiste comprado por precio de sangre. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y noten que acá no habla de un sacrificio muerto, sino de un sacrificio vivo, ¿sí? Los animalitos eran llevados, la Biblia no nos dice, pero imagínense cómo iban los animalitos. Eran llevados y cuando ellos sabían que iban a ser sacrificados, imagínense cómo harían fuerza, ¿no? Para no subirse al lugar y ser atados y sacrificados. Habrán gritado y no habrán querido llegar a ese lugar, pero era simbolismo. Ahora nosotros tenemos que ir voluntariamente, motivados por las misericordias de Dios, y no como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo. Acá estoy, Señor, no sé cuánto tiempo más voy a vivir. 3, 4, 5 años, 10 años, 20, vos sabrás, pero quiero vivirlo de esta manera. Porque si no lo vivimos de esta manera, es desperdiciar la vida. Y dice que nuestro cuerpo debe ser presentado como sacrificio vivo, y luego dice, y santo. Y santo, la idea de santo es apartado. Apartado del pecado, apartado de las cosas del mundo. ¿Sí? Acá estoy, Señor, como sacrificio vivo, apartado, santo, apartado del mundo, apartado del pecado. No, Dios no va a aceptar que nosotros vengamos y digamos, acá estoy, Dios, y un pie tengo en el mundo y un pie arriba del altar y estoy así. Puedo engañar a todos, pero eso es hipocresía y Dios lo conoce. Y acá dice que eso no es aceptable para Dios. Va a decir después que eso es ilógico, es irracional. El Señor dio todo lo que tenía, su Hijo, no hay nada más grande que eso. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, o sea, no hay nada más grande que eso, que dio a su Hijo. ¿Hay algo más grande que Dios? Dio a su Hijo, es Dios, para salvarte. Y ahora a nosotros nos toca darlo todo. Imperfectos, pero todo. Con un pie en el mundo y un pie en el altar, siendo consciente de que hay cosas que no queremos largar, de que hay pecado en nosotros. Eso es ilógico, es irracional. No lo acepta Dios. No lo acepta. No tenemos que ser como esos sacerdotes que leemos ahí en Malaquías, ¿se acuerdan? Que traían sacrificios defectuosos, ciegos, cojos. Lo que les sobraba traían. Y se guardaban lo mejor para ellos. No estaban dispuestos a dar lo mejor para Dios, no estaban a full para Dios. Dios no era todo para ellos. Ellos eran. Ellos pensaban en ellos. ¿Y qué es dar lo mejor a Dios? Acá dice vuestros cuerpos. Eso es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tenés para dar a Dios? Tu cuerpo. Y eso, dice acá, es aceptable a Dios. Es lo único que es aceptable a Dios. Menos que eso, Dios no lo acepta. Y no estoy hablando de que se pierde la salvación. Estoy hablando de que Dios no acepta esa clase de vida. Ese sacrificio. Esa adoración. Dios no la acepta. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, ¿es así en tu vida? ¿Está tu vida en el altar de Dios? ¿O un pie en el altar y otro en el mundo? ¿Sí? Para pensar, para examinarnos. Dice que esto es vuestro culto racional. Hacer esto es vuestro culto racional. Por eso recién decía, menos que eso es irracional, es ilógico. O sea, la adoración lógica, razonable es toda mi vida. Vamos a imaginar que me falta un brazo o me faltan los 2 brazos. Bueno, todo lo que soy, acá estoy, Señor. Lo que yo puedo hacer para vos, acá estoy. Soy ciego. Acá estoy, Señor, todo lo que tengo para vos. No he estudiado, tengo la primaria y no sé
no sé leer, no sé, o no sé hacer cuentas, o lo que sea. Todo lo que tengo es para vos, Señor. Acá estoy. Esa es la idea. Eso es vuestro culto racional. Lo cual implica que si estás viviendo para el mundo, si estás viviendo para vos mismo, si estás viviendo para alguien más o para algo más, es desagradable a Dios. Eso. ¿Y yo cómo puedo saber si eso está pasando en mi vida? Pregúntate, ¿qué es lo que consume tu vida? ¿Qué es eso que te apasiona y que vos te das cuenta que te controla? Y que vos decís, doy todo por esto. Te vas a dar cuenta. ¿Sí? Algunos dicen el club de fútbol, del que son hinchas, un deporte. Para otros el trabajo, la salud, estar, bueno, muchas cosas que en sí no son malas, pero si eso controla y es la pasión principal, es idolatría. Es idolatría y Dios aborrece la idolatría. Dios es celoso, no daré a otro mi gloria, dice. Él no va a dar a otro su gloria. ¿Hay otra cosa que controla, que consume tu corazón y no es Dios? El apóstol Pablo decía, se los voy a leer ahí en 2 Corintios capítulo 5, yo se los leo. Pablo decía, ya sea presente o ausente, es lo que estaba diciendo, vivo o muerto, ambicionamos serle agradables a Dios. O sea, ¿cuál era la ambición principal de Pablo? Agradar a Dios. Si tenés que ir a la universidad, vas a hacer lo que tenés que hacer, pero ahí yo quiero agradar a Dios. Tenés que ir a trabajar, vas a ir a trabajar y vas a hacer lo que te toca y vas a agradar, tu pasión va a ser agradar a Dios, tu ambición principal agradar a Dios. En mi familia, agradar a Dios. Me voy a casar para agradar a Dios. Voy a instruir a mis hijos para agradar a Dios. Y Pablo nos da la razón en el versículo 10 de 2 Corintios. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea compensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. No vas a perder la salvación, pero qué tremendo será ver ahí al Cordero inmolado, al que dio su vida por mí, y yo mirar para atrás y haber vivido una vida mediocre. Me voy a querer morir de nuevo. Eso va a significar que desperdicié mi vida. No voy a perder la salvación, pero eso va a significar que desperdicié mi vida. Por eso Pablo decía, una cosa hago. Y todo tenía que ver con lo mismo. Una cosa hago. Me estiro para alcanzar eso. Santificación progresiva. Yo corro para ganar, decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué? Ganancia. El morir es ganancia. Y de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sabiendo qué escoger. Pero quedarme en la carne, o sea, quedarme vivo, es más necesario por causa de... Entonces, si me tengo que quedar para llevar más fruto para la gloria de Dios, me quedo de buena gana. Para mí, si me dan a elegir, me voy con el Señor porque lo amo, quiero estar con Él. Pero si me tengo que quedar, me quedo para seguir trabajando para el Señor y dando fruto. Ese hombre entendía Romanos 12, 1 y 2 y vivía de esa manera. ¿Sí? La gracia de Dios a nuestro favor requiere que nuestra respuesta sea compromiso total, dijimos, ¿no? Y lo debemos mostrar de dos maneras. En primer lugar, debo presentar mi vida entera al Señor y en segundo lugar, debo pensar conforme a las Escrituras. Eso es lo que me dice el versículo 2. Debo pensar conforme a las Escrituras. Y recuerden que son creyentes, dijimos, ¿sí? Son hermanos, son creyentes. Tienen una mente redimida ya, son una nueva criatura. Cuando Dios nos salva, nos redime de nuestra mente. Dice que estábamos cegados por el Dios de este siglo y el poder del Evangelio hizo que estalle esa ceguera espiritual. Nuestros pensamientos fueron llevados cautivos a Cristo y ahora tengo la capacidad, tengo la mente de Cristo, dice
1 Corintios 2:16, la capacidad de pensar como Cristo. Pero tengo que echar mano de eso para que eso pase. Somos una nueva criatura, tenemos una nueva manera de pensar. Por eso dice acá, y no adaptéis a este mundo. Noten que comienza con una I, mostrando la progresión de lo que viene diciendo en el versículo 1. De manera que esto nos ayuda a entender cómo es que un cristiano se entrega a Dios. En el versículo 1, entrega tu vida entera a Dios. Y versículo 2 me ayuda a entender cómo lo hago. Y el versículo 2 nos llama a aislarnos del mundo. Pero no viviendo en un sótano, viviendo en medio del mundo, pero aislado del mundo. Viviendo en medio del mundo, en medio de la oscuridad, pero como dijo Jesús, una luz no se puede poner debajo de la mesita, sino que allá en el medio del monte de la oscuridad, si hay luz, se ve, esa luz brilla, ahí hay vida. Así debe ser la vida del creyente. En medio del mundo debe brillar. Tu vida no debe pasar desapercibida. Si vivimos de esta manera, tu vida no va a pasar desapercibida en el trabajo. Si vivís de esta manera, tu vida no va a pasar desapercibida en tu familia, en tu barrio. Vas a marcar una diferencia, porque los inconversos no viven así. Los creyentes que viven de manera mediocre no viven así. En realidad esto es cristianismo radical, lo que tendríamos que vivir todos los cristianos, lo que dice acá. Jesucristo mismo, antes de ir a la cruz, él oró en Juan 17 y él dijo al Padre, ellos no son del mundo. ¿Se acuerdan? Como tampoco yo soy del mundo. Te pido que los guardes del mundo, que los guardes del maligno. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guardalos del mundo. Y después, 17 que todos conocemos, ¿cómo lo va a hacer? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llenalo con tu palabra para que puedan vivir en medio de este mundo sin contaminarse con el mundo. Que sea tu palabra la que los vaya llenando para que ellos puedan realmente vivir en el mundo sin que el mundo viva en ellos. Eso es. Es como estar en un bote y estar en medio del mar o del río, pero sin que el agua entre en el bote. Estamos en el mundo, pero el mundo no debe entrar adentro nuestro. Puede entrar, si no, no diría esto. Nos puede influenciar, pero no debe ser así. Por eso dice, no os adaptéis a este mundo, no se adapten, no se conformen según al modelo, según al patrón de este mundo. Es un mandato, es una orden. Y cuando habla del mundo, obviamente no está hablando de la creación, de los árboles, está hablando del sistema, del cual el diablo es el príncipe de este mundo. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y toda la ideología y todo lo que este mundo nos quiere enseñar es anti-Dios, anti-bíblico, anti-cristiano. Cada persona en este mundo pertenece a Dios o al sistema de maldad mundano, del cual Satanás es el príncipe. Y nosotros estábamos ahí, estábamos en la esfera del enemigo, estábamos en el reino de Satanás, y fuimos rescatados o trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en Cristo, pero el mundo puede influenciarnos. Por eso recién decía, somos cristianos en medio del mundo y no debemos permitir que las aguas de este mundo entren en nuestra vida. Este mundo no ama a Dios, no piensa conforme a Dios, tiene ideas contrarias a lo que la Biblia dice. En lo que sea, el matrimonio, este mundo piensa totalmente diferente a lo que Dios dice. En cuanto a la familia, piensa totalmente en cuanto a lo que la Biblia dice. Y así vamos avanzando y piensa diferente. En algún momento cuando hubo hombres que vivieron de esta manera en el tiempo de la Reforma, estos hombres que vivieron de esta manera influenciaron al mundo de tal manera que hubo repercusión y se comenzaron a ver matrimonios de inconversos que tenían ciertos principios bíblicos
como resultado de personas que influenciaron. Pero lamentablemente hoy está cada vez peor. Y nosotros podemos hacer esa diferencia si vivimos como vivieron esos hombres. Hoy el hombre es el centro, ¿no?, de todo. Hoy es el hombre es el centro de todo. Dios no. Lo que estamos viendo es que Dios tiene que ser el centro y yo vengo a adorar a Dios, que es el centro de todo. Hoy el hombre es el centro de todo. Por eso, si te hace bien, hacelo. Si te sentís bien, hacelo. Porque Dios no entra en la ecuación. Dios no es el centro. Dios está ni en la periferia, está afuera. Si te hace bien, hacelo. Porque vos sos el centro de todo. Vos sos tu Dios. Si te sentís bien diciendo que sos una mujer siendo un hombre, está todo bien. Y así, ¿no? Con cada cosa. Estoy hablando tal vez de cosas bien extremas, pero cosas mundanas pueden ir entrando en nuestra vida. Y es un imperativo, dijimos, es un mandato. Y la idea es: no dejes que la influencia del mundo le dé forma a tu vida, no permitas eso. ¿Sí? Como una plastilina, como una masa que se amolda a un molde. No permitas que tu vida se amolde a este mundo. No permitas eso. Ese es el mandato acá. Tenemos que ser como el hombre del Salmo 1, que vivía en medio de pecadores, escarnecedores, pero no se sentaba, no se dejaba moldar. Su deleite estaba en la ley de Jehová, y en su ley se deleitaba de día y de noche. Y este hombre, en medio de este mundo perverso, era como un árbol bien plantado firmemente a aguas que nutrían sus raíces, y que era fuerte, fructífero, fresco. Así debemos ser nosotros. Tenemos que entender, hermano, que estamos influenciando al mundo, o el mundo nos está influenciando a nosotros. Una de esas dos cosas están pasando. Tu vida está influenciando al mundo, o el mundo está influenciando tu vida. Y como decía recién, nuestra vida no puede pasar desapercibida. Si somos luz y vivimos de esta manera, tiene que haber un impacto. No puede decir: ahí vivió fulanito tal, ese hombre que vivió ahí era diferente. Era diferente, predicaba un mensaje de Cristo. Y no solo lo predicaba, vivía, era diferente. Y así tienen que hablar en tu barrio, y así tienen que hablar en tu fábrica, el día que no estés mal, el día que te mude. ¿Sí? Él me habla de Cristo y él vive de esa manera. Sí, no es perfecto, pero es diferente a todos estos que están acá en la fábrica. Este es diferente. No dice malas palabras, no se engancha en cosas que tienen que ver con engaño de su esposa, no mira cosas raras en los celulares, habla bien de su esposa, tiene a sus hijos bien instruidos. Este hombre es diferente. Bueno, nuestra vida debe ser un impacto. Pablo impactó su vida, Jonathan Edwards impactó en su tiempo. Nosotros debemos impactarlo también. ¿Y por qué impactaron? Porque vivieron pasajes como esto, porque lo entendieron y lo vivieron. Y esa es mi oración, que podamos entender este pasaje y vivirlo de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? De manera negativa no nos conformamos a este mundo. De manera positiva somos transformados, dice acá, mediante la renovación de nuestro entendimiento, o de vuestra mente, dice acá. Somos transformados mediante la renovación de vuestra mente. Eso es transformación interna, eso es progreso espiritual. La idea de transformaos es dejate transformar, sería la idea. Dejate transformar. Yo no me puedo transformar a mí mismo. No puedo tocar un botón y comenzar a ser transformado internamente. Es algo que Dios hace. El Espíritu Santo hace. La palabra es metamorfosis. Es un cambio interno que comienza a ver adentro mío. Pero es un mandato y está en tiempo presente. Yo tengo que transformarme, pero lo que sigue me ayuda a entender qué es lo que yo puedo hacer para que esto pase. ¿Cuál es mi responsabilidad? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y qué usa Dios para renovar mi mente? Su palabra. Entonces yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. En oración,
que Dios me abra los ojos para ver las maravillas de su ley, que yo pueda entender principios bíblicos, principios eternos, incorporarlo a mi mente, ¿sí? Incorporarlo a mi mente, pensar en eso y esforzarme con la ayuda de Dios, como vimos el domingo pasado, me esfuerzo para obedecer eso, como si todo dependiese de mí, sabiendo que Dios obra el poder para que lo pueda hacer. Y en eso Dios está trabajando y está formando a Cristo dentro mío. Entonces la mente del creyente acá ocupa un lugar central en el desarrollo espiritual. ¿Se acuerdan cuando dice ahí en Lucas 24:45 que Jesús le abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras? Eso es lo que tiene que pasar. Y ¿saben qué? La mente acá es la clave, ¿no? La renovación de vuestro entendimiento. ¿Y saben qué es cuál es la meta de Satanás? Tu mente. Los dardos del maligno van a apuntar a tu mente. O sea que la batalla es por tu mente. ¿Qué es lo que va a llenar tu mente? ¿Qué es lo que va a llenar nuestra mente? Porque según lo que nosotros pensamos, eso somos, dice Proverbios 23:7. Lo que nosotros pensamos, eso somos. Lo que entra a mi mente, de esa manera voy a actuar. Si entra el mundo, voy a actuar conforme al mundo. Si entra la Biblia, que es lo que tiene que entrar, voy a actuar conforme a la Biblia. Eso es lo que debería ser. Entonces, es mi prioridad, como veíamos ayer en Francisco Álvarez, mi prioridad, la prioridad suprema de un creyente es oír la voz de Dios. Sentarme a los pies del Maestro, como María, que eligió esa parte y no le va a ser quitada. Hay muchas cosas que son buenas, que Marta estaba haciendo, muchos quehaceres, pero María había elegido la mejor parte y no se le va a quitar. Oír la voz de Dios, eso es prioridad. Oír la voz de Dios, leer la palabra de Dios, que llene mi mente, porque si llena mi mente va a inflamar mi corazón y luego voy a terminar actuando de esa manera. Y es lo que tiene que ocurrir. Entonces tengo que esforzarme por estudiar las Escrituras. Esa es la parte práctica. Yo quiero aplicar esto, yo me tengo que esforzar por estudiar las Escrituras, en dependencia del Espíritu Santo. Ese es nuestro deber, informar nuestra mente con principios bíblicos cristianos. Informar mi mente, pensar, meditar. Por un lado, pienso en la misericordia de Dios y eso me impulsa a vivir para Dios. Por otro lado, no quiero conformarme a este mundo y comienzo a informar mi mente con principios y verdades bíblicas para pensar y actuar conforme a la Biblia. ¿Y para qué se nos manda a no adaptarnos a este mundo y transformarnos por medio de la renovación? Fíjense ahí cómo termina, para que puedas verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, para que puedas verificar, para que puedas examinar, para que puedas tomar una decisión, para que puedas decir, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Y eso que Dios quiere, dice acá, es lo que es bueno, es aceptable y es perfecto. Dios nunca va a querer algo distinto. Siempre va a ser bueno, va a ser aceptable y va a ser lo perfecto. Entonces esto implica, obviamente, que si no estás siendo transformado por la palabra de Dios, si no te dedicas a estudiar las Escrituras y a llenar tu mente con verdades bíblicas, lo que va a pasar es lo contrario. Vas a ser conformado a este mundo. Y el mundo va a comenzar a entrar, ¿sí? Como, volviendo a la ilustración del bote en el mar, un agujerito y comienza a entrar. No se hunde enseguida, pero empieza a entrar agua. De poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, se va llenando. Y llegará un momento que, ¿qué pasó? Allá, unos cuantos años atrás, descuidaste lo que tenías que hacer. Así que, ¿querés conocer la voluntad de Dios? Para terminar, en primer lugar, debes ser un hermano, porque acá dice, por consiguiente, hermano, debes ser un creyente. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Tenés que ser creyente, tenés que ser un cristiano. ¿Cómo es eso? Tenés que arrepentirte de tus pecados. No podés ser un cristiano, no podés ser salvo con pecados sin resolver ese problema. Hay una sola solución, es por medio de Cristo.
De todo eso hablan los primeros capítulos. Tenés que arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo murió en la cruz por tus pecados. En arrepentimiento y fe, créelo, y Él te salva. Y entonces debes presentar tu vida a Dios. Acá estoy, Dios. Una vez que te salva, acá estoy, Dios, quiero vivir para vos. No quiero conformar a este mundo. Quiero renovar mi mente con tu palabra. Esa es otra forma de decir, quiero amar a Dios con toda mi mente, corazón y alma, ¿no? Es otra manera de aplicar el primer gran mandamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer, todos nosotros. Meditemos entonces en las misericordias de Dios, que eso nos impulse a vivir para Él. No nos conformemos a este mundo, sino que esforcémonos en estudiar las Escrituras e ir adquiriendo principios bíblicos. No desperdiciemos. Ayer aprendimos algunas cosas en matrimonio. Seguir reflexionando, pensando, incorporarlo. Hoy aprendiste otra cosa. Grabá esas verdades bíblicas, incorporá en tu mente, aplicala. El domingo pasado aprendiste algo. Guardalo en tu mente, en tu corazón, aplicalo. Como una gotita que va cayendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y así Dios te va transformando. No es de un día para el otro sos Cristo de manera perfecta. Es progresivamente. Que el Señor nos ayude entonces, hermanos, a aplicar esto a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación, gracias por recordarnos tanta misericordia a nuestro favor. Señor, ayúdanos a tener el hábito de pensar, de reflexionar en dónde estábamos, lo que merecíamos y lo que nos diste. Y lo que nos te estás dando, Dios. Por favor, Dios, ayúdanos a examinar si nuestra vida no está radicalmente viviendo de manera radical para ti, Dios, de manera completa para ti. Señor, ayúdame y ayúdanos a que podamos abandonar eso que compite contigo, Dios. Y que nos ayudes, Dios, a que podamos comprometernos de manera total para vivir para ti, para tu gloria, Dios. A esforzarnos para estudiar las Escrituras y que nuestra mente sea sumergida, Dios, inundada por tus verdades y transformada nuestra alma, nuestro corazón por el poder de tu Espíritu. Y vivir de esa manera hasta que tú vengas a buscarnos o tengamos que ir por muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.